Quien la contó asegura que fue completamente real. Hay detalles que, hasta el día de hoy, algunos piensan que fueron exagerados, incluso falsos, pero lo inquietante es que hasta los guardabosques de la zona tienen sus dudas. Era una pareja que decidió pasar el día en el bosque. No estaban demasiado alejados del sendero principal, solo lo suficiente para tener algo de privacidad. Querían un día familiar tranquilo. El hombre y la mujer habían llevado a su hijo de apenas 5 años. Esa edad en la que todo es curiosidad, en la que los niños quieren explorar, correr y descubrir cosas nuevas. La madre, según los testimonios posteriores del esposo, era cariñosa, paciente, amable. Había planeado cada detalle para que ese día quedara grabado como un recuerdo feliz. Y vaya que tenía razón, aunque no de la forma en que hubiera querido. Al principio todo fue normal. Extendieron una manta, sacaron de la canasta algunos emparedados, fruta, carne y jugo. Rieron un poco, el niño comió con entusiasmo. El padre, emocionado, quiso enseñarle a volar una cometa porque el viento estaba perfecto para ello. Caminó hasta el auto para traerla y, al regresar, notó a su esposa diferente, preocupada, con el rostro pálido, y abrazando con fuerza al niño. ¿Qué pasa?, le preguntó él. La mujer, casi temblando, dijo haber escuchado un susurro. Pero no un susurro común, de esos que se escuchan cuando alguien pasa a lo lejos. No. Ella lo sintió justo en su oído, como si alguien estuviera a centímetros de su cara, hablándole directamente. Y lo que esa voz le dijo fue algo imposible de ignorar. Escogiste un mal momento para venir a este lugar, voy a llevarme a tu hijo. No era la voz de una persona común. Ella la describió como algo distorsionado, antinatural, casi inhumano. El padre no sabía qué pensar. Trató de tranquilizarla, pero ella aseguraba que también veía sombras moverse entre los árboles. Estaba tan alterada que se negó a dejar al niño en el suelo. El hombre, comprensivo pero también frustrado, decidió no discutir. Si su esposa estaba tan convencida, lo mejor sería marcharse. Le pidió que caminara al auto con el niño, mientras él recogía todo lo más rápido posible. Así lo hicieron. Ella caminaba abrazando al pequeño, sin soltarlo un solo segundo, mientras él cargaba la canasta y demás cosas. Llegaron al auto, subieron deprisa y se retiraron. El niño, inquieto, señaló junto a su madre hacia el bosque, asegurando haber visto algo. Pero el padre, cansado y un poco molesto, no vio nada. Creía que todo era producto del miedo de su esposa, que había arruinado lo que pudo ser un gran día. Durante el trayecto reinó el silencio, roto solo por los murmullos del niño. Poco a poco la madre se tranquilizó al ver edificios y personas nuevamente. Llegaron al estacionamiento de su departamento, subieron con sus cosas y, ya dentro, ella parecía más calmada. O al menos eso pensaba. Porque estaba equivocada. Muy equivocada. Al caer la noche, acostaron al niño. El padre se quedó en la sala viendo televisión y revisando su celular. La mujer salió al rato, se sentó junto a él y, con voz seria, rompió el silencio. Lo que pasó allá, fue real. Él no quiso hablar mucho del tema. Sabía que insistir podía terminar en una discusión, y las paredes eran delgadas, los vecinos impacientes. Solo le respondió que quizá lo que necesitaba era descansar. Aquello la molestó. Se levantó, tomó su celular y se fue a la cama. Pasó un buen rato buscando en internet información sobre ese bosque, pero no encontró nada. Alrededor de las 10 de la noche, el padre decidió acostarse. Vio a su mujer aún con el teléfono en la mano, sin éxito en su búsqueda. Cerró los ojos y se quedó dormido. Pero en la madrugada despertó inquieto. Sintió como si hubiera algo en la habitación, una sombra que se movía. Miró su teléfono, eran casi las 2 de la mañana. Su esposa dormía profundamente. Trató de convencerse de que solo estaba imaginando cosas, así que volvió a cerrar los ojos. Sin embargo, cerca de las 3 de la mañana su mujer se levantó. Fue a la cocina a tomar agua y, al pasar por la habitación del niño, la sangre se le heló. El pequeño no estaba en su cama. Desesperada, comenzó a gritar y llorar. Corrió por su esposo y lo despertó. Juntos buscaron al niño por todo el departamento. Nada. El padre llamó a la policía de inmediato, y en cuestión de minutos llegaron patrullas. Pero el niño ya no estaba ahí. La policía registró todo el edificio. Revisaron cámaras, pasillos, techos, sótanos. En las grabaciones se veía claramente, la familia entró junta al departamento, pero en ningún momento se captó al niño saliendo por ninguna de las puertas, ni por accesos secundarios. Inspeccionaron el lugar de arriba a abajo, pusieron el departamento de cabeza. Nada.
Con el paso de las horas, ambos padres estaban destrozados, llorando. La policía había retirado la mayoría de unidades, dejando solo una patrulla en el exterior, mientras extendían la búsqueda hacia la ciudad. El caso se volvió extraño desde el principio. Si el niño no había salido, ¿dónde estaba? Y lo más inquietante, ¿cómo podía haberse evaporado dentro de su propia casa? Los investigadores también comenzaron a sospechar de los padres. Era el protocolo, en casos de desapariciones infantiles, la familia inmediata siempre es investigada primero. Sin embargo, no encontraron evidencias de violencia en el hogar, ni rastros en el auto de la pareja. Todo estaba limpio. Demasiado limpio. El padre, agotado, se quedó dormido en la mesa con lágrimas en los ojos. Al despertar, notó algo peor, su esposa y las llaves del auto habían desaparecido. La policía rastreó el vehículo a través de su sistema y lo hallaron abandonado en el mismo lugar donde habían estado de día de campo. Comenzó un operativo de búsqueda. Guardabosques, perros de rastreo y drones peinaron la zona durante horas. Pero no había rastro de la mujer ni del niño. Era como si el bosque mismo se los hubiera tragado. El hombre estaba devastado, repitiendo una y otra vez lo ocurrido, mientras los equipos continuaban la búsqueda. Días después, ocurrió un hallazgo aterrador. Un guardabosques reportó haber encontrado el cuerpo de la mujer en el fondo de un risco. Su cadáver estaba destrozado por la caída. En un primer momento parecía un accidente, pudo haber subido y, por imprudencia, caer al vacío. Pero el problema era otro, aquel risco no era accesible. Para llegar a la cima desde donde aparentemente había caído, era necesario equipo de escalada profesional, cuerdas, arneses, ganchos, clavos. Incluso escaladores experimentados evitaban esa pared por lo peligrosa y difícil que era. No había senderos, ni huellas, ni rastros de que alguien hubiera subido. El guardabosques que lo relató fue muy claro. Ese sitio está marcado en nuestros mapas como, no transitable. No mandamos campistas ahí, ni nosotros mismos lo subimos sin cuerda. Es roca vertical pura. Ni siquiera los equipos de rescate pudieron llegar fácilmente. Tuvimos que asegurar líneas desde otro risco cercano, con todo el protocolo de rescate en altura, para poder sacar el cuerpo. Lo que más nos inquieta es que, según los forenses, llevaba días allí, justo desde la madrugada en que desapareció del departamento. El cadáver presentaba un avanzado estado de descomposición y exposición al sol. Todo apuntaba a que había muerto prácticamente el mismo día en que se marchó del edificio. Lo peor es que aún no había rastro del niño. Hasta que una tarde, otro guardabosques, en una caminata de rutina antes del anochecer, escuchó lo que creyó que eran voces a lo lejos. Una risa infantil. Pensó que serían campistas que se habían internado demasiado. Al seguir el sonido, lo encontró, un niño pequeño, vestido con pijama, sentado entre los árboles. Estaba limpio, intacto, como recién levantado de la cama. El guardabosques lo tomó en brazos y lo llevó a su torre. Avisó a sus superiores y a la policía. La identificación fue inmediata, era el hijo del hombre. El mismo niño desaparecido. Pero había algo perturbador. El niño no mostraba señales de haber estado perdido, ni deshidratación, ni hambre, ni cansancio. Sus pies no tenían lodo, cortes ni rasguños, algo imposible si hubiera caminado por el bosque durante días. Era como si alguien lo hubiera cuidado y alimentado, y después simplemente lo hubiera dejado ahí. El guardabosques recuerda que el niño murmuraba cosas entre dientes. Palabras incompletas. Pero alcanzó a entender una frase. Mi amigo se va a enojar si no regreso. Camino a otra torre para entregarlo a las autoridades, el guardabosques tuvo una de las experiencias más escalofriantes de su vida. En medio del sendero sintió esa extraña presión detrás de la espalda, la sensación de ser seguido. Se giraba una y otra vez, pero no había nadie. El niño, sin embargo, sonreía y levantaba la mano como si saludara a algo, justo detrás de ellos. Finalmente entregó al niño, y fue devuelto a su padre. Aquel hombre, roto por la muerte inexplicable de su esposa, al menos recuperaba a su hijo. Después de eso, se dice que se mudaron a otra ciudad, lejos de los bosques. Nadie volvió a saber más de ellos. Oficialmente, el caso quedó cerrado como un accidente, la mujer, subió imprudentemente a un risco y cayó. Pero el guardabosques que encontró el cuerpo insiste hasta hoy que eso es una mentira imposible. Si alguna vez leen nuestros manuales internos sabrán que tenemos protocolos estrictos. Cuando alguien se pierde, primero buscamos en senderos transitables, luego en áreas de acceso medio. Ese risco está catalogado como zona inaccesible. Para nosotros, ese lugar estaba fuera del mapa.
Que una mujer sin equipo haya aparecido ahí arriba, simplemente no tiene explicación. Maura Murray siempre fue una joven que destacaba por su independencia y determinación. Nacida en Anson, Massachusetts, provenía de una familia común, con padres trabajadores y 2 hermanos. Su vida parecía normal, asistía a la escuela, participaba en actividades extracurriculares y mantenía un círculo social reducido, pero muy unido. Lo que la diferenciaba era su espíritu aventurero y su personalidad fuerte. No era de las personas que se dejaban llevar por las expectativas de los demás, siempre buscaba hacer lo que sentía correcto para ella, incluso si eso significaba actuar por su cuenta. Sus amigos y familiares la describían como responsable, inteligente y con una curiosidad natural, una joven que no se conformaba con lo común y siempre buscaba experimentar y aprender. En la universidad, Maura estudiaba enfermería en la Universidad de Massachusetts en Amherst. Sus profesores la recordaban como aplicada, atenta y respetuosa. Tenía un futuro prometedor y un expediente académico impecable. Pero más allá de su desempeño académico, quienes la conocían de cerca sabían que había algo más en ella, un lado introspectivo, reflexivo, casi melancólico. Algunos mencionaban que, en ocasiones, parecía preocupada por cosas que los demás consideraban triviales, y otros notaban que tenía un interés inusual en planificar viajes o escapadas a la naturaleza, buscando un espacio de soledad y reflexión. El 5 de febrero de 2004, un jueves, Maura comenzó su día con normalidad, asistiendo a sus clases y hablando con algunos compañeros. Sin embargo, durante ese día comenzaron a aparecer señales que, en retrospectiva, parecían advertencias de lo que sucedería más tarde. Habló con su profesor de psicología, mencionando un supuesto accidente familiar que necesitaba atender. Nadie pudo verificar la veracidad de esa historia, pero para ella parecía suficiente motivo para ausentarse unos días. Aparentemente calmada, tomó sus cosas y dejó el campus universitario, subiendo a su Saturn SC2 azul, su vehículo habitual. Antes de desaparecer, Maura hizo algo que llamó la atención de quienes la conocían, retiró dinero en efectivo de un cajero automático cercano. Los registros policiales confirmaron que retiró aproximadamente $280 esa tarde, pero no se sabe con certeza cómo planeaba usarlo. También compró suministros de viaje, algunas barras energéticas, bebidas, un mapa actualizado de la zona y una botella de agua. Todo indicaba que estaba preparando un viaje relativamente corto, pero la combinación de nerviosismo, prisa y cierta tensión emocional la hacía parecer diferente a su comportamiento habitual. A medida que conducía hacia New Hampshire, las carreteras se volvían cada vez más solitarias y los paisajes se transformaban en un paisaje invernal casi desolado. La nieve cubría los árboles, los pastos y los caminos, creando un manto blanco que ocultaba cualquier señal de vida humana más allá de la carretera principal. La temperatura era extremadamente baja, y el viento hacía que la sensación térmica fuera mucho más fría de lo que marcaba el termómetro. La visibilidad disminuía con cada kilómetro recorrido, y la luz del día empezaba a desvanecerse. En algún punto de su trayecto, cerca de Averill, Nueva Hampshire, Maura perdió el control del vehículo. Su Saturn chocó contra un poste de teléfono, dañando gravemente la parte delantera del auto. Los frenos de nieve, las condiciones resbaladizas y la velocidad contribuyeron al accidente. Un conductor que pasaba por la zona vio el choque y llamó inmediatamente a la policía. Los oficiales llegaron al lugar pocos minutos después y encontraron a Maura fuera del auto, visiblemente alterada pero sin heridas graves. Hablaba con los agentes, explicando vagamente lo ocurrido, pero con un comportamiento extraño, evasiva, nerviosa, y con una cierta urgencia que no encajaba con la gravedad del accidente. Según los informes policiales, Maura parecía más preocupada por continuar su viaje que por el accidente en sí. Cuando los agentes intentaron asegurarse de que permaneciera en el lugar mientras se procesaban los reportes, ella insistió en que necesitaba irse, mencionando a su familia y un supuesto problema que debía atender. Los oficiales, siguiendo los protocolos de contacto con ciudadanos y considerando que no mostraba signos de intoxicación o lesiones, permitieron que se alejara, confiando en que se dirigiría a un lugar seguro. Pero nunca lo hizo. Desde ese momento, desapareció sin dejar rastro. El vehículo quedó abandonado en el lugar del accidente. La policía tomó nota de todos los detalles, la posición del Saturn, los daños del auto, las condiciones climáticas, y la declaración inicial de Maura. Cada pequeño indicio se documentó cuidadosamente. Sin embargo,
La desaparición posterior de Maura comenzó a sembrar la inquietud. Una joven de 21 años desaparece en un país desarrollado, bajo la supervisión indirecta de la policía, y nadie sabe qué ocurrió con ella. Sus amigos y familiares fueron contactados inmediatamente. Nadie entendía por qué habría hecho algo así. Sus padres, al enterarse, no podían creer que su hija, responsable y organizada, desapareciera sin avisar a nadie. Las conversaciones telefónicas, los mensajes de texto y los correos electrónicos no ofrecían pistas. Todo parecía indicar que había salido sola, sin ayuda, y sin intención clara de regresar. Mientras la noche caía sobre Averil, la carretera quedaba desierta, cubierta por la nieve y el silencio del invierno. La desaparición de Maura comenzó a cobrar un matiz siniestro. No era solo un accidente, había algo en la manera en que se alejó del lugar que inquietaba a todos los que conocían los hechos. La policía comenzó a considerar escenarios que hasta ese momento parecían improbables. Habría sido víctima de un secuestro. Se perdió en el bosque cercano, atrapada por la nieve y el frío. O había tomado la decisión de desaparecer por voluntad propia, dejando atrás toda su vida y relaciones. Cada teoría tenía agujeros imposibles de llenar. Los protocolos policiales para desapariciones inmediatas se activaron, se rastrearon las cámaras de seguridad de la zona, se entrevistó a vecinos y conductores, y se revisaron las carreteras cercanas. Los registros mostraban que Maura había retirado dinero y comprado provisiones, pero no había evidencia de a dónde fue después. Su Saturn permanecía en la carretera, un testimonio silencioso de que algo extraordinario y misterioso había ocurrido. Tras la desaparición de Maura Murray, la escena del accidente se convirtió en un epicentro de actividad policial y de investigación. La primera tarea de los oficiales fue asegurarse de que la zona fuera segura y de documentar minuciosamente cada detalle. El Saturn azul permanecía en el costado de la carretera, con la nieve acumulándose sobre sus llantas, y la luz débil de las farolas reflejando el metal frío y húmedo. El frío era intenso, bajo cero, y la ventisca comenzaba a cubrir cualquier posible pista que pudiera haber dejado Maura al alejarse del lugar. Los policías revisaron el auto de punta a punta. El impacto había dañado el guardabarros delantero y algunas piezas del motor, pero no de manera que lo hiciera inoperable. Los registros del vehículo, combinados con los testimonios del conductor que llamó a la policía, confirmaban que Maura había estado sola y consciente tras el accidente. La policía se percató de algo inquietante. La puerta del conductor estaba abierta, pero no había señales de que alguien más hubiera estado en el vehículo ni que hubiera intentado moverlo. Esto eliminaba la posibilidad de que alguien la hubiera forzado a irse en su auto. Mientras los oficiales hacían inventario de sus pertenencias, observaron el comportamiento de Maura a través de los informes iniciales. Ella había mostrado nerviosismo, pero no confusión completa. Según los testimonios de los agentes, hablaba con rapidez, evitando contacto visual directo, como si estuviera preocupada de que alguien pudiera escucharla o verla. Intentó justificar su partida con explicaciones vagas sobre un familiar enfermo, pero no pudo proporcionar detalles concretos. Esto dejó a los oficiales con más preguntas que respuestas. Paralelamente, se comenzaron a revisar las cámaras de seguridad cercanas y los registros de cajeros automáticos. Maura había retirado efectivo de un cajero automático en Amherst unas horas antes de salir de la universidad. Los agentes verificaron la hora exacta de la transacción, la cantidad retirada y la secuencia de cámaras que la captaron caminando hacia su vehículo. Todo estaba registrado con precisión. La policía podía reconstruir su trayecto hasta cierto punto, pero después del accidente en Averil, el rastro se volvía difuso. No había cámaras en la carretera que pudieran ofrecer imágenes claras de Maura caminando por la nieve. La zona era rural, con pocos vecinos y tráfico limitado, lo que hacía más difícil cualquier rastreo visual. Los investigadores también comenzaron a entrevistar a testigos locales y conductores que pasaban por la zona en ese día y horario. Algunos mencionaron haber visto a una mujer joven cerca del vehículo, aparentemente angustiada, hablando por teléfono o caminando hacia la carretera. Otros aseguraban haber visto huellas en la nieve que parecían indicar que alguien había caminado por un sendero lateral que llevaba hacia los bosques cercanos. Sin embargo, ninguna de las pistas podía confirmarse de manera concluyente. La nieve y la ventisca habían borrado gran parte de la evidencia. Durante los días siguientes, se activaron protocolos de búsqueda estándar para personas desaparecidas en áreas rurales. La policía local coordinó con los departamentos estatales y equipos de rescate especializados en condiciones invernales extremas.
Los oficiales utilizaron perros rastreadores, drones y patrullas a pie para cubrir tanto las carreteras principales como los senderos secundarios. Cada rastro, cada huella, era examinado minuciosamente. Incluso se revisaron refugios de carretera y pequeñas cabañas en la zona. Sin embargo, no se encontraron indicios de que Maura hubiera llegado a estos lugares. Uno de los hallazgos más desconcertantes fue el estado del Saturn azul. Aunque el vehículo había sido golpeado contra un poste, no presentaba rastros de arrastre, intento de robo, ni señales de que alguien más hubiera estado en su interior. Esto reforzó la idea de que Maura se había alejado por su propia voluntad, pero el hecho de que desapareciera en medio de un terreno nevado y hostil hacía que esta teoría pareciera improbable. Los investigadores comenzaron a analizar rutas posibles, si Maura hubiera decidido caminar hacia la carretera principal o adentrarse en los bosques cercanos. Cualquier error podría haber tenido consecuencias fatales debido al frío extremo y al aislamiento. Los agentes también examinaron su habitación en la universidad. Allí, encontraron sus pertenencias personales intactas, ropa, documentos, computadora y otros objetos de valor. No había evidencia de que hubiera planeado una fuga prolongada. Sus amigos y familiares confirmaron que Maura no había mencionado problemas significativos en casa ni con amigos. Todo parecía indicar que la desaparición fue un acto repentino y sin explicación clara, lo que añadía un elemento de misterio al caso. La policía revisó los teléfonos celulares y computadoras de Maura. Sus llamadas y mensajes de texto del día anterior indicaban conversaciones rutinarias con familiares y amigos, sin señales de alarma. Sin embargo, se detectaron algunas comunicaciones crípticas, breves mensajes con números de teléfono desconocidos y registros de navegación por mapas de carreteras y zonas rurales. Aunque no se pudo confirmar a quién pertenecían esos números o si tenían relación directa con su desaparición, los investigadores los marcaron como posibles pistas. En los días posteriores, la búsqueda se amplió para cubrir kilómetros de carreteras rurales, caminos de bosque y zonas montañosas. Se organizaron patrullas por turnos, y cada rastro se documentó cuidadosamente. Los perros rastreadores marcaron varios puntos donde aparentemente Maura había pasado, pero muchos de ellos resultaron falsos debido al viento y la nieve. La policía también entrevistó a residentes de pequeñas comunidades cercanas, pero nadie reportó haberla visto. Cada pista que parecía prometedora se desvanecía al ser investigada. Mientras tanto, los medios de comunicación comenzaron a cubrir la historia. Los reportajes describían a Maura como una joven desaparecida en circunstancias extrañas, sin evidencias de crimen ni accidente fatal. La cobertura mediática generó un interés nacional, y los expertos en desapariciones comenzaron a analizar el caso. Algunos consideraban la posibilidad de secuestro, otros sugerían un accidente provocado por la nieve y el terreno resbaladizo, y algunos incluso especulaban sobre un escape voluntario. Sin embargo, ninguna teoría lograba encajar con todos los hechos: el vehículo intacto, la ausencia de pistas en el bosque, y el comportamiento extraño que Maura había mostrado antes del accidente. Uno de los hallazgos más inquietantes durante la investigación fue la discrepancia entre las huellas y el terreno. Los rastreadores notaron que algunas pisadas parecían desaparecer sin explicación, como si la persona que caminaba se hubiera desvanecido. Estas anomalías se documentaron, pero no se pudieron explicar mediante causas naturales como la nieve, el viento o el terreno irregular. Para los oficiales y expertos, esto añadía un elemento de misterio que elevaba la sensación de terror real del caso. No era solo que Maura hubiera desaparecido, sino que lo había hecho en un área donde era casi imposible desaparecer sin dejar rastro. La combinación de hallazgos policiales, testigos, registros de cámaras y análisis de rutas posibles formó un rompecabezas sin resolver. Cada pieza parecía encajar parcialmente, pero faltaban elementos clave. ¿Cómo había logrado abandonar el lugar del accidente? ¿Dónde estaba ahora? ¿Se había adentrado en el bosque o alguien la había llevado? La policía continuó documentando todo con extremo detalle, siguiendo protocolos de desaparición en zonas rurales y condiciones climáticas adversas, pero cada investigación conducía a más preguntas que respuestas. Tras los primeros días de investigación, quedó claro que la desaparición de Maura Murray no se resolvería rápidamente. La policía, en colaboración con las autoridades estatales y locales, desplegó un equipo de búsqueda especializado, formado por oficiales experimentados, voluntarios locales, guardabosques y personal de rescate en condiciones invernales.
El terreno donde se perdió Maura era una combinación de carreteras rurales, bosques densos y zonas montañosas, cubiertas por nieve profunda y ventiscas implacables que dificultaban cualquier rastreo. Los primeros equipos comenzaron a peinar la carretera donde Maura había sufrido el accidente con su Saturn azul. Se documentaron cada centímetro del área, las huellas en la nieve, los arbustos aplastados, cualquier señal que pudiera indicar el paso de una persona. Los perros rastreadores fueron esenciales, aunque las condiciones climáticas hacían que su eficacia se redujera notablemente. La nieve, la lluvia y el viento borraban rápidamente las huellas, y los perros, a veces confundidos por la cantidad de aromas mezclados en el aire, daban pistas contradictorias. Los drones y helicópteros también fueron utilizados para cubrir áreas más extensas, sobrevolando bosques y carreteras, buscando reflejos de colores que pudieran indicar ropa o pertenencias. Sin embargo, los resultados eran limitados. Desde el aire, el bosque parecía infinito y uniforme, un laberinto blanco y gris donde cualquier persona podía perderse en cuestión de minutos. Los expertos en rescate comentaban que las probabilidades de sobrevivir una noche a temperaturas bajo cero eran bajas. Pero la ausencia de rastros de cuerpo o ropa dejaba abierta la posibilidad de que Maura se hubiera desplazado a algún lugar inaccesible. Mientras tanto, se organizaron patrullas de búsqueda a pie, siguiendo senderos que conectaban la carretera con el bosque. Cada equipo llevaba mapas detallados, radios de comunicación y provisiones de emergencia. Los guardabosques locales compartieron su experiencia, conocían el área, sabían dónde podían esconderse cuevas, derrumbes de tierra y barrancos. Pero incluso para ellos era difícil comprender cómo alguien podía moverse de manera sigilosa y sin dejar rastros visibles. Durante estas patrullas, los voluntarios reportaron fenómenos extraños, huellas que comenzaban y desaparecían, ramas que parecían moverse con el viento, aunque no había corrientes perceptibles, y, en algunos casos, ruidos que se asemejaban a pasos o susurros, pero sin presencia humana cercana. Uno de los puntos más difíciles para los equipos de búsqueda era la topografía accidentada. Los bosques del norte de New Hampshire están llenos de barrancos, arroyos congelados, colinas abruptas y vegetación densa. Cada movimiento fuera de los caminos establecidos era peligroso, resbalones, caídas y hipotermia eran riesgos constantes. Los rescatistas establecieron protocolos estrictos de seguridad, dividiendo a los equipos en pares, manteniendo comunicación constante y marcando los senderos revisados para evitar duplicar esfuerzos o perderse. A pesar de estos protocolos, la búsqueda se convirtió en una misión casi titánica, los kilómetros recorridos eran innumerables, y cada hora que pasaba sin encontrar a Maura aumentaba la desesperación. Durante la búsqueda, la policía comenzó a explorar teorías alternativas sobre la desaparición. La primera hipótesis fue el accidente fatal en el bosque, que Maura, al abandonar el vehículo, se hubiera perdido y sucumbido al frío. Sin embargo, no se encontraron rastros de sangre ni señales de lesiones, lo que descartaba parcialmente esta posibilidad. Otra teoría fue la del secuestro, que alguien hubiera estado esperando y aprovechado su vulnerabilidad tras el accidente. Pero no había evidencia física de otro vehículo, ropa o pertenencias extraviadas, ni testigos que hubieran visto algo sospechoso en la carretera cercana. Finalmente, se consideró la posibilidad de fuga voluntaria, pero los registros personales, la falta de planificación evidente y su apego a la familia y amigos hacían que esta teoría pareciera improbable. En paralelo, los familiares de Maura sufrían un tormento emocional constante. Sus padres y hermanos participaron activamente en la búsqueda, recorriendo carreteras y senderos, colocando carteles, hablando con vecinos y medios locales. La incertidumbre y el miedo los consumían, cada sonido, cada sombra en la nieve, podía ser una señal de que Maura estaba cerca, o el presagio de que no sobreviviría. Amigos de la universidad también se sumaron, y se organizaron grupos de voluntarios que peinaron kilómetros de bosque, revisaron casas abandonadas, cabañas y refugios de carretera. El frío, la nieve y el cansancio no detuvieron a nadie, cada día sin noticias aumentaba la sensación de urgencia. Mientras tanto, la policía mantenía contacto constante con departamentos de investigación de desapariciones, consultando casos similares de jóvenes desaparecidas en condiciones invernales. Se revisaron archivos de años anteriores, en busca de patrones, personas desaparecidas cerca de carreteras rurales, desapariciones inexplicables sin evidencia de crimen, casos de individuos que parecían desvanecerse sin dejar rastro. Los investigadores notaron que, aunque raros, existían episodios similares, y cada uno tenía elementos que desafiaban la lógica,
ausencia de rastros, condiciones climáticas extremas. Y desapariciones que no podían explicarse por accidente o fuga voluntaria. Un detalle inquietante surgió durante la búsqueda, algunos rescatistas y guardabosques reportaron visiones o sensaciones extrañas. Caminando por senderos nevados, muchos afirmaron haber sentido que alguien los seguía, escuchado pasos detrás de ellos, o percibido presencias que desaparecían al voltear. Ninguno vio a Maura, pero la sensación generalizada era que el bosque mismo parecía ocultar algo. Algunos relataron haber visto huellas que comenzaban en la nieve y desaparecían abruptamente, sin continuidad hasta otra ubicación, como si la persona que las había dejado se hubiera desvanecido en el aire. Estos fenómenos no pudieron explicarse mediante viento, nieve o errores humanos, y añadieron un aire de misterio que hizo que la búsqueda fuera aún más angustiante. Tras semanas de búsqueda intensiva, la policía comenzó a examinar teorías de contacto externo, mensajes en foros, observaciones de conductores y supuestos avistamientos. Se recibieron múltiples llamadas de personas que afirmaban haber visto a una joven que coincidía con la descripción de Maura en áreas rurales o carreteras, pero ninguno de estos reportes pudo ser verificado. Cada nueva pista se investigaba con rigor, pero la mayoría terminaba en callejones sin salida. Esto generó frustración entre los investigadores, que sentían que cada avance era solo un espejismo. A medida que pasaron los meses, la cobertura mediática creció. Documentales, reportajes televisivos y artículos de prensa comenzaron a explorar el caso de Maura Murray, describiéndolo como una desaparición inexplicable y aterradora. Los expertos en desapariciones coincidían, no se trataba de un caso común. La combinación de un accidente menor, la desaparición en una carretera rural, la ausencia de evidencia y las condiciones extremas de nieve creaban un escenario que desafiaba la lógica y que se convertía en un verdadero misterio de terror real. Finalmente, con el tiempo, la búsqueda oficial fue reducida, y el caso fue archivado como desaparición sin resolver. La policía aún mantiene registros abiertos, y se siguen recibiendo informes y posibles pistas, pero la verdad sobre lo que ocurrió con Maura Murray permanece oculta. Sus familiares, aunque devastados, intentaron reconstruir sus vidas, siempre con la esperanza de que algún día la joven apareciera. Sin embargo, la incertidumbre persiste, fue víctima de un accidente, de un secuestro, o algo aún más extraño. Lo que convierte esta historia en terror real no son los fantasmas ni sombras imaginarias, sino la sensación de impotencia absoluta. Una joven desapareció en pleno siglo XXI, en un país con recursos, bajo supervisión policial, en carreteras transitadas, y nadie pudo explicarlo. Cada invierno, cuando la nieve cubre las carreteras de Nueva Inglaterra, los investigadores y guardabosques recuerdan la historia, preguntándose si los bosques siguen guardando secretos, y si alguien, en algún lugar, podría desaparecer de la misma manera, sin dejar rastro. La desaparición de Maura Murray sigue siendo un recordatorio estremecedor de lo vulnerable que puede ser la vida humana, incluso en circunstancias que parecen rutinarias y seguras. Su historia ha inspirado investigaciones, documentales, libros y debates, pero nunca ha dado respuestas claras. Lo que queda es un misterio que sigue escalando en las mentes de quienes lo conocen, la certeza de que a veces, el terror más real es aquel que no se puede ver. Esta historia nos lleva a México, a la Ciudad de México, específicamente a una zona que muchos consideran encantada y que, por años, ha sido objeto de rumores, susurros y relatos que helarían la sangre del más valiente. Hablamos del Callejón del Aguacate, en la colonia Santa Catarina, Coyoacán, un lugar que a primera vista podría parecer inofensivo, pintoresco incluso, con casas antiguas, muros de ladrillo desgastados por el tiempo y ese aroma inconfundible de los árboles de aguacate que rodean cada esquina. Pero no te dejes engañar por su apariencia tranquila, porque la calma que reina en el día se convierte en algo completamente diferente cuando cae la noche. Se dice que en este callejón ocurren cosas que desafían toda lógica. Vecinos, comerciantes y guardias de seguridad que han trabajado en las cercanías aseguran haber escuchado pasos cuando no hay nadie, voces de niños que lloran, risas que se apagan en cuanto intentas seguirlas. E incluso figuras que desaparecen al parpadear. Lo más inquietante es que estos sucesos no son recientes ni producto de la imaginación, las historias se remontan a varias décadas atrás, y los relatos son consistentes. Lo que una persona afirma haber visto, otra lo confirma, y lo que un guardia experimenta por la noche suele ser tan aterrador que deja huella permanente en su memoria. El origen de estas manifestaciones se remonta a la década de 1930,
cuando un hombre militar, retirado y marcado por las guerras en las que participó, decidió instalarse en una casa cercana al callejón. Era un hombre solitario, rígido y con un carácter difícil. Los vecinos lo describen como alguien que mantenía estrictamente la disciplina, pero que, por dentro, estaba atormentado. Según los rumores que circulan hasta hoy, este hombre tenía costumbres extrañas, caminaba de noche por el callejón, hablaba solo, y a veces se le veía mirando fijamente la copa de los árboles de aguacate, como si esperara a alguien, o algo. Una noche, su vida y la del callejón cambiaron para siempre. Se cuenta que un niño apareció frente a él, pequeño, indefenso y curioso, fascinado por el uniforme del militar. Al parecer, el niño insistía en jugar, reía y hablaba sin miedo. Lo que sucedió después es una de las partes más sombrías de esta historia. En un arranque de ira, confusión o desesperación, el hombre cometió un acto que sellaría el destino del callejón para siempre. Lo que hizo no solo terminó con la vida del niño, sino que desató un ciclo de fenómenos que persisten hasta nuestros días. Tras aquel incidente, el militar intentó expiar su culpa de maneras que hoy solo alimentan la leyenda. Algunos dicen que construyó un pequeño altar en una esquina del callejón, dedicado a la Virgen María, como ofrenda y protección. Otros sostienen que, consumido por la culpa y la desesperación, terminó con su propia vida, colgándose del mismo árbol donde todo ocurrió, dejando un rastro de oscuridad que nadie pudo borrar. Desde entonces, quienes se atreven a caminar por el callejón después de la medianoche aseguran sentir la presencia del niño y del hombre, percibiendo miradas invisibles que los observan desde los rincones más oscuros, escuchando susurros que nadie más oye. Pero lo más perturbador es la consistencia de los relatos. Los vecinos hablan de luces que se encienden y apagan solas, puertas que crujen sin viento, sombras que se mueven de un lado a otro. Guardias de seguridad y policías que han patrullado la zona durante décadas coinciden en que hay algo que no tiene explicación racional. Algunos afirman que el niño aún aparece, corriendo entre los árboles, mientras que el espíritu del militar parece vigilar el callejón, como si no hubiera encontrado descanso. Cada testigo asegura que la sensación de frío, de ansiedad, de ser observado, es tan intensa que el corazón parece latir con fuerza desmedida, y que hay momentos en que el tiempo mismo parece detenerse. Hoy, el Callejón del Aguacate es mucho más que un lugar físico. Es un espacio donde la historia, la culpa y la tragedia se han mezclado con lo paranormal. Quien lo visita de noche, aunque sea escéptico, rara vez sale sin experimentar algo que no puede explicar. Y aquellos que han vivido la experiencia de cerca juran que, si alguna vez escuchas la risa de un niño o sientes un frío que cala hasta los huesos mientras caminas por el callejón, no es producto de tu imaginación. Es algo real. Algo que ha estado ahí desde hace décadas, esperando, observando, recordándonos que hay historias que nunca mueren.